Bueno, iniciando, vuelvo a empezar. La muestra, que está acá, es un subconjunto de la población. Población le vamos a decir P. ¿Ya? En general, los estudios con muestras infieren la realidad poblacional. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Como concepto general, todo tipo de estudio con muestras para inferir esta realidad debe sí o sí entregar valores como por ejemplo el OR con un intervalo de confianza. Y C, entonces, tiene dos componentes. ¿Cuáles son estos? Límite inferior y límite superior. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, si esto fuese una recta numérica, si estuviésemos presencial, esto sería mucho más fácil de explicar. Pero si esto fuese una recta numérica, con todos los valores que hay en los números, y entonces aquí está el 0, entonces acá está el valor 0, sé positivamente que hacia la derecha van a estar los valores positivos y hacia la izquierda los valores negativos, ¿cierto? ¿Correcto? Sí. Así es. El OR siempre va a entregar valores positivos. Es decir, de 0 hasta el infinito. Pero tiene un corte. ¿Cuál era ese corte? Que alguien me lo diga. ¿El 1? El 1, exacto. Entonces vamos a poner acá el segundo corte. Entonces, aquí está el 1. El OR implica que todos los valores sobre 1 se califican como Factor de riesgo, factor de riesgo. Y todo lo inferior a 1 es factor protector. factor protector. Si algún día les dicen el OR es de menos 5, ¿qué les dirían ustedes? Que no puede ser. Que es imposible, es imposible. Muy bien. Entonces, como existen estudios con muestras, va a entregar un valor de OR. Denme un ejemplo, un valor de OR, cualquiera. Un número que ustedes quieran. 3. 3. Ya, entonces, el OR de un estudio que decía que trabajaba con muestras fue 3. Entonces, está acá. Ese uno me quedó muy acá. Ahí. Ya, ahí sí. El OR bruto, por así decirlo, va a ser 3. Pero como este estudio, en este ejemplo, trabaja con muestras, dice que existe un límite inferior y superior. Generalmente, ese límite inferior y superior enmarca al 3. Casi siempre en el centro, no siempre, pero casi siempre. Entonces, si el límite superior es de 4, entonces el límite inferior yo esperaría que estuviese rondando el 2, generalmente. Pero a veces sucede que el límite superior es 9, entonces el límite inferior puede ser que traspase el 1 hacia la izquierda. En ese caso, el valor del OR bruto no puede dar una conclusión definitiva.
porque todo el segmento que abarcó el intervalo de confianza indica que estuvo en todo este segmento. Es decir, como el 1 es parte del intervalo de confianza, no se puede inferir nada. Distinto sería si es que no fuese el 1 parte de ese intervalo de confianza. ¿Correcto? Sí, sí. O sea, todo depende del intervalo de confianza. Tienen que evaluar el intervalo de confianza al momento que le digan que es un estudio que tiene intervalo de confianza porque trabajó con muestras y no con la población. Si el intervalo de confianza siempre es superior a 1 en su límite inferior, entonces siempre será un factor de riesgo. Si el intervalo de confianza contiene el 1, no se puede inferir nada. Si el intervalo de confianza está dentro de 0 y 1, siempre va a ser factor protector. Y si es así, entonces la respuesta sería... Ese era inconcluso, ¿cierto? Exacto, indefinido. No se puede decir que es factor de riesgo ni protector, puesto que el intervalo de confianza contiene el 1. Profe, entonces si nos dan el límite inferior, podemos seguir como deduciendo, pero si nos dan solamente el límite superior, o siempre nos van a dar, como para saber bien. Todo depende del caso. Todo depende del caso. Tengo un par de ejercicios ahora que podemos hacer en un taller para que apliquemos estos aspectos, ¿ya? Pero a modo general, si es que tuviesen un 1R de 5 y les dicen que el límite inferior es superior a 1, entonces es factor de riesgo. Pero si le dicen que el límite inferior es menor a 1, indefinido. Tienen que imaginarse la recta numérica que alguna vez les enseñaron cuando estaban en el colegio. Imagínense la recta numérica. Si el intervalo de confianza contiene al 1, aunque sea un poquitito, pero contiene al 1, digo al 1,00000 infinito, no el 1,5. El 1,5 es parte de un valor del factor de riesgo, por ser mayor a 1. Estoy hablando del 1, el 1, número 1,00000, infinitos ceros. Porque aunque sea 1, 1,00001, es factor de riesgo. Profe, pero siempre nos van a dar los límites. Siempre, 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 siempre. Intervalo de confianza también. Es que si le doy los límites, le doy el intervalo de confianza por defecto. Recuerde que el intervalo de confianza, ¿qué es? El límite inferior y el superior. Un ejemplo con el factor protector. Creo que lo tengo acá en clase, ¿o no? Este de acá. Mire. Calcula e interpreta el OR. Entonces juntaron a gestantes. Profe, no se ve. Ay, no se ve, perdón. Ahora sí. Ya, ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Se ve? Sí, profe, ahora sí. Ya. Así. Entonces, en este caso, un matrón, una matrona, se dio cuenta que habían muchas cesáreas en su sala de parto. Entonces, dice, ¿por qué de pronto tantas cesáreas? Trató de explicar un poco este asunto y dijo, a lo mejor aquellas gestantes que no iban a los controles, no iban a los talleres Chile Crece Contigo, se exponen a cesárea. O sea, quizá hay una asociación por ese lado. Entonces, juntó los casos, en este caso cesáreas, y les preguntó, por su pasado, les preguntó, ¿ustedes en el pasado fueron a Talleres Chile Crece Contigo? ¿A todos? Entonces fue administrando la frecuencia, fue poniendo ahí 5, fueron siempre.
40, no fueron siempre. Y le preguntó a gestantes que no tuvieron cesárea, puede ser parto normal o forceps, qué sé yo, y les preguntó lo mismo por su pasado. Les preguntó si es que tuvieron asistencia completa a los talleres Chile Crece Contigo. En ese sentido, se dio cuenta después de hacer toda esta tabla, en el desarrollo, que el OR le salió 0,75. Entonces, la exposición al taller Chile Crece Contigo es factor protector, ¿correcto? Sí, ¿Sí? sí, porque es menor. Es menor a 1. Y como era 0,75, dijo, sé que es factor protector, pero no puedo interpretarlo así como está. No puedo decir es 0,75 es protector. Es ridículo. En consecuencia, lo que hay que hacer cuando es menor a 1 es elevar a menos 1. En este caso, el 0,75 se eleva en potencia al menos 1, que es lo mismo que decir 1 partido 0,75. Lo pueden hacer en la calculadora. El valor es 1,33 y ahí se puede interpretar, pero no se puede interpretar ahora como factor de riesgo, sino se interpreta como factor protector. Entonces, la asistencia completa al taller Chile Crece Contigo es 1,33 veces más protectora que no hacerlo en la ocurrencia de cesárea. Así se trabaja cuando es factor protector. Camila Jiménez pregunta, profe, en la diapo 22 dio ejemplos y me quedó la duda de cómo identificar a los casos y los controles de esos ejemplos, específicamente los casos y los controles del factor de riesgo de antecedente de parto prematuro. Diapo 22, vamos a verla. Vamos a verla. Ah, ya, este es un ejemplo de un estudio, ¿no? Sí. Ya. ¿Puede hacer la pregunta en voz alta, por favor, para explicarle bien? Profe, Sí, sí. yo La le había escucho. hecho una pregunta delante, si decía si el número nunca va a ser negativo. Nunca va a ser negativo, nunca en la vida. Es imposible que le dé número negativo. Si le da número Y negativo, cuando vuelva a pasa hacerlo. eso hay Se que equivocó. transformarlo. ¿Cómo? Ah, es que tenía un ejemplo que decía que había como transformarlo, como elevando a -1 en Sí, una parte. sí. El Pero ejemplo que eso, acabo de explicar. pero eso suele suceder. Cuando es factor Pero eso protector, pasa siempre. ¿Mm? Si le resulta Pero factor nunca es protector, negativo. no, el OR nunca es negativo. Lo que debe hacer cuando es factor protector, cuando es menor a 1, es elevarlo a -1 para la interpretación. Ah, ya, ya. Me ¿Ya? quedó claro, gracias. Profe, soy Camila. Sí, es que me queda la duda, no sé por qué me enredé en los controles de, por ejemplo, el factor de riesgo antecedentes de parto prematuro. Sé ¿Ya? que los casos son los que tuvieron los antecedentes de parto prematuro, Sí. pero ¿quiénes son los controles? ¿Qué población es esa? Eso es lo que me cuesta Mire, identificar. este estudio agrupó dos grupos, los casos y los controles. Los casos son las puérperas que tuvieron parto prematuro y los controles son puérperas que no tuvieron parto prematuro. Ya, ¿Ya? Y se les preguntó por su ya, pasado, les preguntó por el antecedente, es decir, ¿usted tiene un hijo y ese hijo fue parto prematuro? Y les preguntó a ambos grupos y los fue calificando ahí, sí y no. ya, 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 ¿Ya? ya. Ujú. May, ¿te puedo hacer la pregunta en voz alta, por favor? Maite Rodríguez. Tengo mano el micrófono. Es que me cuesta entender la pregunta. Habían hartos ejemplos en donde el resultado del intervalo de confianza se movía entre el 1, por lo tanto da indeterminado, y no se sabía si era factor de riesgo o protector. Es que si es indeterminado,
no es factor de riesgo ni protector. En ese caso, ¿qué otra conclusión o de qué nos serviría hacer los estudios caso control si no podemos saber si es riesgo o protector? Lo que pasa es que, recuerde, Maite, que usted está evaluando un efecto, pero puede preguntar por muchas cosas en su pasado. Por ejemplo, aquí pasa, en este mismo ejemplo que estoy proyectando, ¡wow!, que le preguntan a gestantes, perdón, a puérperas con parto prematuro, y a las puérperas sin parto prematuro les preguntan por su pasado y le preguntan por varias cosas de su pasado. Le preguntan por la educación, por su estado civil, por antecedentes de abortos, antecedentes de parto prematuro. Entonces, si todo les da indeterminado, no importa, el ejercicio está hecho, es decir, es parte de la investigación. No, no es que un resultado indeterminado diga esto no sirve para nada, no, para nada. A lo mejor hay un error en la distribución o la elección de los controles. A lo mejor eso puede pasar. O puede pasar que los casos sean muy pocos, pero ningún trabajo es infructífero a largo plazo. Aquí igual, por ejemplo, se demuestran cosas. Si se fija, de estos 4 ejemplos que estoy acá, que evaluaron, al menos 4 son indeterminados. Solamente uno calificó como factor de riesgo. Por eso es importante preguntar varias cosas del pasado si es que eligen hacer en su tesis o su futura tesis un estudio caso control. Pregunten varias cosas porque más de alguna se les va a quemar en la puerta del horno. Y además que resulte indeterminado, igual es una conclusión. No es que todo sea malo, no lo vea de ese punto de vista. Bien, ¿hay más preguntas? Cristian, me refiero a sesgo cuando usted comete un error sistemático. A lo mejor no le dije nada con eso, pero veámoslo de esta manera. Imaginemos que usted imaginemos que usted está pesando a personas. Está evaluando su masa con una balanza. Y la balanza está mala. Es decir, da un valor en kilogramos que es el erróneo, que es falso. Pero usted, para hacer su investigación, pesó a todas las personas de su estudio y siempre la balanza, como estaba errada, no entregaba valores fidedignos. Pero usted no lo sabía. Usted no lo sabía hasta que terminó el estudio. Eso es un sesgo, es un error sistemático, que por más que usted trate de hacer lo que haga, siempre va a cometer el mismo error. Bueno, entonces los estudios caso control tienen el sesgo de información. Que usted puede tener gente con muy buena memoria, puede elegir gente que tiene una memoria de elefante, pero el sesgo va a estar incluido igual. Es inevitable. ¿Qué puede hacer? Gestionar el sesgo, es decir, tratar de reducirlo al máximo. Pero no puede impedirlo. ¿Se entendió, Cristian? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Hay más preguntas? Si no, nos pasamos al taller formativo. Yo tengo una pregunta que es la diapositiva 25 en el ejemplo 2 que usted hizo, que es sobre que se dio indeterminado. Ajá, sí. Ya, entonces yo quería saber, es que recién lo explicó, pero no le pude poner mucha atención por ese motivo, pero la OR dio 4.38. Exacto. Ya, entonces usted dice de que el límite inferior es menor a 1, entonces supongamos sería 0,5, ¿ya? Por ABC, ¿no? Sería ese, Ya. ¿ya? Entonces, ¿por qué indeterminado? Porque sería factor de riesgo, Sería, exacto. ese sin el IS, pero con el 0,5 sería factor protector, ¿o no? Exacto. Entonces no coincide y por eso sería indeterminado. Cuando usted está posiciónese en la recta numérica y ponga sus pies en el número 0,5. ¿Ya? Empieza a caminar hacia el 4,38.
¿Ya? ¿Va a pasar por el número 1? Sí. Indeterminado. Si usted toca el 1, está indeterminado. Entonces, si otro ejemplo, mi OR sería 2, ¿ya? ¿Ya? Y mi IC sería 1.3. ¿Su límite inferior? ¿1,3? Sí, ¿Ya? el límite inferior 1.3. ¿Ya? Entonces, sería factor de riesgo, ¿no? Exactamente. Puesto Ya, que no ya está entendí. tocando al 1,00000000. Todo lo que esté sobre el 1,000000 infinito es factor de riesgo. Factor de riesgo. Y si no coinciden, serían ya indeterminados. Si es que toca el 1 es indeterminado. Todo lo que toca el 1 es Mm. indeterminado. Ah, ya. Ya, profe. Gracias. Tiare, ¿hace cuánto se unió a la clase? Recién lo expliqué. Ya, lo voy a proyectar de nuevo. ¿Se está viendo, no? Sí, sí se ve. Ya, aquí está. Mire. Ejemplo. Gestantes, o sea, perdón, puérperas de cesárea acá, en toda esta columna. Puérperas que no son cesáreas acá. Llamémosle parto normal, llamémosle forceps, etc. Le pregunto a ambos grupos, a las puérperas con cesárea y sin cesárea, les pregunto por su pasado, les pregunto si es que fueron a los talleres Telegrese Contigo. Me responden y yo las voy clasificando. Arrojó estos resultados. ¿Estamos de acuerdo? Dígame que sí, si es que me está siguiendo. ¿Aló? Ahí dijo que sí por el Dijo chat. que sí. Ya. Vamos al desarrollo entonces. Yo ya tiene lista la tabla, ahora hay que calcular el OR. Realizo el OR. Sé que la fórmula dice que debo multiplicar A por D, 5 por 60, dividirlo por B por C. Luego realizo todo esto, cuidando los paréntesis obviamente. El valor es 0,75. Le pregunto, ¿es factor de riesgo o factor protector? Dice que protector por el chat. Es factor protector. ¿Lo puede interpretar así tal como está? ¿Podría usted decir es 0,75 veces más protector? No puede interpretarlo, solamente puede decir que es factor protector. Pero no es posible interpretarlo a partir de ese valor tal como está. Entonces, para interpretarlo debo hacer otro ejercicio. ¿Cuál es ese otro ejercicio? Este número, el 0,75, debe ser elevado a menos 1, a la inversa. Entonces tomo el 0,75, lo elevo a menos 1, que es lo mismo a decir 1 partido 0,75, y el resultado es 1,33. ¿Puedo realizar una Profe, interpretación a partir de eso? Sí. en este caso, da igual el intervalo de confianza. Este ejercicio no tiene o no especifica este intervalo de confianza. Como no lo especifica y tampoco dice que muestra, me olvido. Trabajo solamente con el OR bruto. Profe, la Tiare pone en el chat que, a ver, se me escondió. ¿Por qué no se puede interpretar solo con 0,75? Inténtenlo, es imposible. No puede decir es factor protector 0,75 ese, no tiene lógica. Solo se puede deducir que, como es menor a 1, que es factor protector. Pero interpretarlo es otra cosa. Es decir, Me preguntan en el chat, ¿es como para llevarlo a porcentaje? no es porcentaje elevarlo a menos 1. Y preguntan, El ¿es como porcentaje para se poner un multiplica por número 100 entero? siempre.
O sea, no te metes para interpretarlo como un número entero. Solo interpretarlo. Solo interpretarlo. Y solamente se eleva a -1 los valores que sean menores a 1. Los que sean mayores a 1 no se interpretan. Quedan así, tal cual. Profe, ¿y se eleva a -1 cada vez que no haya intervalo de confianza? Se eleva a -1 cada... No, estás juntando peras con manzanas. Es buena pregunta igual. Es buena pregunta igual. Pero no tiene mucho que ver, porque el intervalo de confianza es como un accesorio del ejercicio. No es que todos los intervalos de confianza se van a elevar a -1, no. No, es un accesorio. Lo único que tiene que hacer usted para determinar si es que debe elevar a -1 es calificar el OR, si es mayor a 1 o si es menor a 1. Nada más. Entonces, siempre que sea menor a 1, aunque haya unos intervalos de confianza, tengo que elevar igual a -1. Correcto. Ah, ya. Gracias, profe. Para la interpretación. Para Ya, la sí. interpretación. Solo sí para la interpretación. Profe, entonces podríamos decir que todos los intervalos de confianza, perdón, que todos los factores protectores deben ser elevados a -1 para poder interpretarlos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí, así es. Esa es ley. Bien, vamos a hacer entonces el taller. Lo pueden descargar de su aula virtual. Voy a generar grupos de trabajo para que lo podamos ver grupalmente. Ya. Entonces voy a crear sesiones y van a tener 20 minutos para desarrollar los ejercicios. ¿Todavía no lo subo? Creo que sí. A ver. Sí, dice taller formativo, estudios, caso y control. Sí, está ahí arriba. Y visible además. No, es formativo, pero deben hacerlo ahora. Yo voy a ir paseándome entre las sesiones para ver. Igualmente ustedes pueden solicitar mi asistencia. Bueno, no puedo hacerlo por afinidad acá con el Zoom, si no, feliz. Bueno, voy a crear las sesiones, van a ser de 3 o 4 participantes al hacer. Que estén bien. Chau, chau. Chao. Hijos. Te escuchas bajito, Cami. Niñas, si tienen dudas, solicitan mi asistencia. Bueno, yo voy a estar paseándome de allá para acá. ¿Vale? Ya, profe. Ok, chau, chau.